felizmente los ciclones llegan y con la misma se marchan. Lo más que hay que sufrirlo son unas muy pocas horas. Pero aquella vez fue un infierno de casi una semana y lo peor, que cuando se había ido, retornó. Pocas veces, muy pocas veces, un ciclón ha pasado 2 veces por el mismo lugar. El día 1 de octubre de 1963, los periódicos publicaron la nota meteorológica advirtiendo de la proximidad del 6º ciclón del año, que ya estaba atacando la isla de Trinidad y a otras en las Antillas, con vientos de 85 millas, según el Observatorio de Puerto Rico. Pero esa, la del ciclón, no fue la noticia que más leyeron los cubanos en esos momentos. Aquí en Cuba, todo el mundo estaba atento a la noticia de la llegada a la isla de la primera mujer cosmonauta del mundo, la soviética Valentina Tereshkova. Al acto de recepción asistieron Fidel, asistió el presidente Dorticós, el Che Guevara y Vilma Espín. La recepción fue al nivel de la extraordinaria visitante. Sin embargo, antes de concluir, Fidel se retiró apresuradamente. Iba hacia donde, según los pronósticos, estaría el huracán. Antes se lo había dicho y se lo repito, no es común que un ciclón pase y que regrese, pero el Flora lo hizo y en su caso hay una explicación. El Flora penetró en tierras cubanas por la costa sur cercana a Guantánamo y avanzó con rumbo a tierras de Holguín. De aquí bajó nuevamente al sur en territorio de la actual provincia Granma, como si fuera que se marchaba nuevamente al Mar Caribe, pero sorprendentemente giró en su propio eje y salió al Golfo de Guacanayabo, de donde volvió a tener dirección norte. Penetró nuevamente en Cuba por la provincia de Camagüey, torciendo el rumbo otra vez rumbo a oriente, a tierras de Holguín, de donde ya había estado 3 días antes. De aquí siguió subiendo para salir al Atlántico por Jibara y marcharse definitivamente después de 5 días de lluvias, como no se conocen otras iguales. Durante su tránsito por Cuba, el ciclón Flora fluctuó en las categorías 2 y 3 de la escala Saffir-Simpson, lo que significa que sus vientos no fueron los más fuertes que alguna vez hayamos padecido. Lo que hizo del Flora una tremenda catástrofe para Cuba fueron sus aguas, 1.600 milímetros por metro cuadrado. Eso hace un grosor de agua de 1 metro y 60 centímetros, más o menos hasta aquí. ¿Qué hizo que el Flora estuviera tanto tiempo sobre Oriente y también sobre Camagüey? Fue un anticiclón que se ubicó en el occidente de Cuba. Por eso es que el Flora cabeceó como un animal salvaje amarrado. Cuando salió al Golfo de Guacanayabo, se detuvo por 2 días. 2 días, durante los que tuvimos la enorme masa de nubosidad sobre Oriente. Y lo peor, que al estar el ojo sobre la zona de la desembocadura del Cauto, eso impedía que el río desaguara en el mar. Después de interrumpir el recibimiento a la cosmonauta Valentina Tereshkova, Fidel llegó a Oriente. Venía por carretera. Cuando llegó a Buenaventura encontraron un puente derribado y que el río La Rioja le interrumpía el paso. Entonces cambió su automóvil por un carro anfibio. Después de recorrer unos 50 metros, la corriente los arrastró contra un árbol, porque el anfibio tenía la parte de atrás descubierta. El agua penetró y comenzó a hundirse, y transcurrió media hora. Entonces, por casualidad,
llegó un campesino que fue a nado hasta el carro anfibio. El campesino que salvó a Fidel se llamó Zenén Silva. En la página web de la emisora Radio Juvenil encontramos este testimonio. Paró la caravana allí, donde estábamos nosotros, él se desmontó. Le dijo, bueno, y para pasar el puente, le dije, para allá no puede pasar porque el puente está roto. Me dijo, mire, yo tengo que pasar para allá. Le dije, oiga, comandante, hay que buscar otros medios para ver si usted pasa. Me dijo, no, yo voy a pasar. Bueno, hizo así y se lanzó, compadre. Yo me quedo allí parado. Cuando yo veo por allá que hacen así una mengala, le digo al comandante Mora, ¿quién trae Fidel a su refugio? Que están en peligro, están tirando mengala. Y me dijo una frase que yo no la voy a decir. Le dije, bueno, pues tendré que irme yo. Y así me lancé y me fui para allá. Cuando llegué allá estaba el anfibio enganchado en una horqueta de una algarroba grande. El agua le entró por abajo. Y llego y me tiro para allá, zafo la escotilla. Al primero que saqué fue al comandante Vallejo. Después saqué a William Galvin. Y el último que saqué fue a Fidel porque él dijo que era el último. Después de los sucesos del río La Rioja, Fidel y sus acompañantes vinieron a Holguín. Dicen los que estuvieron con él que repetía incesantemente la palabra cauto, por ser esa una zona que estaba totalmente incomunicada. Aquí en Holguín alguien le pregunta a Fidel sobre el abastecimiento a las zonas afectadas. Fidel le responde que ya están en marcha rastras con alimentos y medicinas y una caravana de carros anfibios. Todavía hoy, después de 60 años del Flora, alguien cuenta una anécdota nueva. Cada uno es más singular que la anterior. Así está la del minusválido que cruzó las aguas furiosas montado en un fogón de leña. La del niño que cuando se vio flotando en las aguas nada más tuvo para agarrarse un majá que nadaba mejor que él. La muchacha que parió en el techo de su casa donde no había con qué cortar el cordón umbilical y entonces la abuela lo hizo con los dientes. El Flora le costó al país 1.400 muertes y $1.000 millones en pérdidas económicas. El Flora se considera el segundo ciclón más devastador que ha pasado por Cuba, solamente superado por el que atacó a Santa Cruz del Sur en el Camagüey en el año 1932. Después de la amarga experiencia del Flora, el comandante Fidel Castro creó un sistema para mantener la protección a las personas y a la economía, que se llamó y se llama Defensa Civil. Hasta un próximo encuentro.